Historia de un matrimonio. El sonido de los tacones de Laura resonaba con elegancia sobre el piso de mármol. Vestía un conjunto color marfil, de esos que parecían sacados de una revista de moda. Su cabello perfectamente alisado caía sobre los hombros, y su perfume llenaba el aire con un aroma caro y envolvente. Frente al espejo del recibidor, dio los últimos retoques a su maquillaje mientras Javier, su esposo, se ajustaba el nudo de la corbata con cierta torpeza. ¿Lista?, preguntó él, intentando sonreír. Siempre lo estoy, respondió ella con voz fría, sin apartar la mirada del espejo. Tú, en cambio, podrías cambiar esa corbata. Está pasada de moda. Javier no contestó. Se limitó a bajar la cabeza y tomar las llaves del auto. Había aprendido que discutir con ella no tenía sentido. En los primeros años de su matrimonio, la amaba con una pasión ciega. Le fascinaba su elegancia, su determinación, la forma en que irradiaba seguridad. Pero con el tiempo, esa mujer sofisticada se convirtió en una figura distante, insaciable, exigente. Aquel día salieron a celebrar su 10º aniversario en un restaurante caro que Laura había elegido. Javier sabía que la cena representaba una carga más para su bolsillo, pero no quería discutirlo. Pide lo que desees, le dijo, fingiendo entusiasmo. Ella sonrió con satisfacción y pidió la botella de vino más costosa del menú. Durante la cena, Laura hablaba de las vacaciones que quería tener el próximo verano. Podríamos ir a Italia. O a Grecia. Todos mis amigos ya han estado allá. Laura, intentó explicarle Javier, este año los gastos del coche y la renta nos dejaron muy justos. Quizás podríamos planear algo más sencillo. Ella lo miró con desprecio. ¿Sencillo? ¿Tú crees que quiero seguir viviendo una vida sencilla? Ya pasaron los años de conformarse, Javier. Yo necesito más. Él calló. Dentro de sí, una punzada le atravesó el pecho. Aún la amaba, aunque sentía que su amor se iba marchitando bajo el peso de sus demandas. Trabajaba largas jornadas, intentando complacerla, soñando con que algún día ella valorara su esfuerzo. Pero Laura no quería esfuerzo, quería resultados. En casa, la rutina se volvió insoportable. Ella pasaba horas en centros comerciales, gastando en ropa y cosméticos. Él llegaba exhausto del trabajo, solo para escuchar sus reclamos. No puedo seguir viviendo así, le dijo una noche mientras discutían frente a la mesa del comedor. Todo lo que gano se va en pagar tus caprichos. ¿Mis caprichos?, replicó ella con ironía. Lo que tú llamas caprichos es simplemente querer vivir bien. No quiero pasar la vida contando monedas. El silencio posterior fue brutal. Javier la miró fijamente, y por primera vez percibió en sus ojos algo más que insatisfacción, desprecio. Ella ya no lo veía como un compañero, sino como un obstáculo. Meses después, Laura insistió en hacer un viaje costoso. Javier accedió, endeudándose con la esperanza de recuperar el brillo de su relación. Pero el viaje fue un desastre, ella se quejaba de todo, desde el hotel hasta la comida. No sé por qué insistes en ahorrar, Javier. Si no puedes darme lo que merezco, quizás deberías admitirlo. Al regresar, las deudas lo asfixiaban. Las llamadas del banco se multiplicaban. Javier sentía que el peso de su vida entera recaía sobre sus hombros. Una noche, mientras él revisaba sus cuentas, Laura soltó sin rodeos. Ya no te amo. Me cansé de esta vida mediocre. Javier levantó la mirada, aturdido. ¿Qué estás diciendo? Que quiero separarme. No me haces feliz. Quiero vivir como siempre soñé, sin limitaciones, sin tus excusas. Él se quedó en silencio. Sentía un vacío en el estómago, una mezcla de tristeza y resignación. No había lágrimas, solo un dolor seco, profundo. Si eso es lo que deseas, dijo al fin, con voz temblorosa, te daré el divorcio. Al día siguiente, Laura comenzó a empacar. Se llevó ropa, joyas, muebles,
hasta el automóvil. Javier la observó en silencio, sin fuerza para detenerla. Cuando la puerta se cerró, el eco de sus pasos desapareció junto con los años de amor que habían compartido. Aquella noche, solo en su departamento, se sirvió un vaso de whisky y miró por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como si el mundo siguiera adelante sin él. Murmuró en voz baja: Dios, ¿qué hice mal? No obtuvo respuesta, solo el zumbido lejano del tráfico. En su interior, algo se quebró. Sabía que tendría que reconstruirse desde las ruinas. Pero todavía no sabía cómo. El brillo del matrimonio se había apagado, y en su lugar quedaba una sombra larga, fría, llena de recuerdos que dolían como cuchillas. Los días siguientes al divorcio fueron un laberinto de silencio. La ausencia de Laura se sentía en cada rincón del departamento. El aroma de su perfume seguía impregnado en las cortinas, las copas seguían alineadas en el estante, y el reloj de pared continuaba marcando la hora, como si el tiempo no tuviera compasión. Javier se levantaba sin rumbo, desayunaba sin hambre y salía al trabajo con el cuerpo en automático, con la mirada fija en la nada. En la oficina, todos notaban su semblante apagado. ¿Estás bien, Javier?, le preguntó su compañero Carlos, con voz cautelosa. Sí, solo cansado, respondió sin levantar la vista de la computadora. Pero no era cansancio. Era un agotamiento del alma. Pasaba las noches en vela, pensando en qué momento el amor se les escapó de las manos. Recordaba los primeros años, cuando Laura sonreía al verlo llegar con flores, cuando compartían la misma pizza en el sofá y soñaban con tener una vida juntos. Todo eso parecía un espejismo lejano. Una tarde, después del trabajo, caminó sin rumbo por la ciudad. La lluvia comenzaba a caer, y el reflejo de las luces en el pavimento le recordó el brillo de los ojos de Laura, antes de que el deseo por lo material los apagara. Se detuvo frente a una vitrina donde una pareja reía mientras elegía anillos de compromiso. Un nudo se formó en su garganta. Se alejó despacio, sintiendo que el destino le había arrebatado no solo a una esposa, sino una parte de sí mismo. Los meses pasaron, y la deuda del viaje continuaba pesando sobre él. Vendió algunas pertenencias y buscó un segundo empleo por las noches. Dormía poco, hablaba menos. Su familia lo visitaba a veces, intentando animarlo. «Hijo, no te dejes vencer», le decía su madre. «Las caídas enseñan más que los triunfos». Él sonreía con tristeza. «No sé si quiero aprender más lecciones, mamá». En el fondo, deseaba que Laura apareciera arrepentida, que todo fuera un mal sueño. Pero ella había desaparecido del mapa, llevándose no solo sus cosas, sino también la ilusión que lo sostenía. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías, la encontró en una imagen de playa. Laura vestía un sombrero de ala ancha y reía bajo el sol. Javier acarició la foto con los dedos, sintiendo un escalofrío de nostalgia. «Te di todo lo que pude», susurró. Y no fue suficiente. El tiempo siguió avanzando. Poco a poco, comenzó a entender que el amor no basta cuando uno ama solo. Decidió canalizar su tristeza en algo productivo. Se inscribió en una maestría en administración. Las clases eran intensas, pero por primera vez en años, sentía un propósito. Cada logro académico era un pequeño ladrillo que colocaba sobre las ruinas de su vida anterior. En el trabajo, su dedicación empezó a notarse. El director de la empresa, don Ernesto, lo llamó a su oficina. «Javier, he visto tus informes. Son impecables. ¿Has pensado en postularte al programa de ascenso?». Javier dudó unos segundos. No estaba seguro de merecerlo. «Mereces mucho más de lo que crees», dijo el director, dándole una palmada en el hombro. «Solo necesitas volver a creer en ti». Esa noche, al regresar a casa, sintió una chispa distinta. Miró la ciudad desde su balcón, con el viento rozándole el rostro. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que podía construir. Con el paso de los meses,
comenzó a relacionarse más con sus compañeros. Entre ellos estaba Claudia, una secretaria amable y eficiente. Su sonrisa era sincera, sin pretensiones. Le ofrecía café por las mañanas y lo escuchaba sin juzgarlo. «Debiste haber sufrido mucho», le dijo un día mientras revisaban documentos. «Más de lo que imaginé», respondió él, «pero aprendí que quien no valora lo que tiene, termina perdiéndolo todo». Ella asintió en silencio, con una mirada llena de empatía. El trabajo en común los acercó. Javier se sorprendió al descubrir que podía volver a reír. Claudia lo invitó a almorzar un día, y el encuentro se repitió varias veces. No era un amor apasionado, sino sereno, curativo. Ella lo escuchaba, lo apoyaba, y lo hacía sentir valorado. Poco a poco, el vacío que Laura había dejado se fue llenando con nuevas ilusiones. Javier se dio cuenta de que la vida no se detiene por el dolor, solo espera a que uno decida continuar. Una noche, mientras caminaban por el parque, Claudia le tomó la mano. «No todos los finales son tragedias», le dijo con dulzura. «A veces, solo son comienzos disfrazados». Javier la miró, y en su pecho sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. «Gracias», murmuró, «por recordarme que todavía puedo amar». El viento movía las hojas, y las luces del parque daban un tono cálido a la escena. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sonrió sin fingir. Su vida había tocado fondo, pero el destino comenzaba a mostrarle que hasta del dolor más profundo pueden florecer nuevas oportunidades. El eco del vacío se transformaba en una melodía de esperanza. El tiempo siguió su curso. Habían pasado casi 3 años desde que Laura salió por última vez del departamento de Javier, llevándose con ella no solo bienes materiales, sino un pedazo de su alma. Ahora, él caminaba con paso firme, con una seguridad nueva que no provenía del dinero, sino de la serenidad conquistada a pulso. Su maestría lo había llevado a un ascenso importante dentro de la empresa, y su relación con Claudia crecía con la calma de los afectos sinceros. Vivían momentos simples, pero plenos. Los desayunos juntos antes del trabajo, las risas en la cocina, los fines de semana de paseo. Javier sentía que la vida, después de todo, le había dado una segunda oportunidad. Una tarde, mientras revisaba unos informes en su oficina, don Ernesto entró con una sonrisa. «Javier, acaban de confirmar tu promoción. A partir del próximo mes serás gerente regional». Javier lo miró incrédulo. «¿De verdad? Te lo ganaste con esfuerzo». «Y con algo más, con humildad», dijo el jefe antes de salir. Esa noche, Javier llegó a casa con una botella de vino. Claudia lo recibió con un abrazo. «¿Qué celebramos?», preguntó ella, sonriendo. «Que las heridas sanan. Y que los sueños también se cumplen». Brindaron entre risas. Claudia lo observaba con ternura, admirando cómo aquel hombre, que alguna vez estuvo roto, se había levantado con fuerza. Los meses siguientes fueron de prosperidad. Javier compró un auto nuevo, no para presumirlo, sino por comodidad. También adquirió una pequeña casa donde comenzó una nueva etapa junto a Claudia. Con el tiempo, nació su hijo, Emilio, un niño alegre de ojos brillantes que se convirtió en el motor de su vida. Todo parecía en equilibrio. Hasta que una tarde cualquiera, el pasado regresó con el disfraz del azar. Estaban en un centro comercial, comprando un regalo para el cumpleaños de su hijo. Javier empujaba el carrito mientras Claudia elegía juguetes. De pronto, una voz familiar lo detuvo. «¿Javier?», preguntó una mujer con tono vacilante. Él giró, y frente a él estaba Laura. Durante un instante, no la reconoció. Su aspecto había cambiado. El brillo de su cabello se había apagado, las arrugas marcaban su rostro, y su ropa era sencilla, muy distinta a la elegancia de antaño. Llevaba unos jeans gastados y una blusa sin forma. Sus ojos, en otro tiempo altivos, ahora tenían un brillo de cansancio. «¿Eres tú?», murmuró ella con voz temblorosa.
Javier asintió, sin saber qué decir. Vaya, agregó Laura con una sonrisa amarga. No esperaba encontrarte aquí, tan cambiado. Claudia se acercó, tomando a Emilio de la mano. Amor, ¿todo bien?, preguntó con suavidad. Laura la miró de arriba abajo, y en su rostro apareció una mueca de sarcasmo. Así que esta es tu nueva esposa, dijo con un tono cargado de veneno. Se ve modesta. Claudia sonrió con serenidad. Encantada, respondió. He escuchado mucho sobre ti. Javier respiró hondo, intentando mantener la calma. Laura, no creo que sea buen momento para esto. Ella rió, con una mezcla de tristeza y desesperación. No te preocupes, no vengo a causar problemas. Solo, necesito ayuda. El silencio cayó como una piedra entre los tres. Laura bajó la mirada. He pasado momentos difíciles. Perdí mi trabajo. No tengo a dónde ir. Pensé que, con todo lo que compartimos, podrías apoyarme un poco. Javier sintió un nudo en el pecho. Su instinto quiso decir que sí, pero su razón lo detuvo. No puedo ayudarte, dijo con firmeza. Ya no formamos parte de la misma historia. Tú elegiste alejarte. Laura levantó la cabeza, con lágrimas contenidas. Fui una tonta. Lo tuve todo y lo perdí por ambición. No supe ver lo que valías. Él se mantuvo en silencio. A su lado, Claudia observaba la escena con compasión. Cuando Laura se dio la vuelta para marcharse, Claudia la detuvo con un gesto amable. Si de verdad necesitas ayuda, puedo orientarte, dijo. No para volver al pasado, sino para empezar de nuevo. Laura la miró con incredulidad. ¿Tú? ¿La nueva esposa? ¿Quieres ayudarme? Sí, respondió Claudia. Todos merecen una oportunidad de levantarse. Laura soltó una carcajada amarga y se alejó sin decir más. Javier la siguió con la mirada, sintiendo una punzada de tristeza, no por amor, sino por compasión. Los días pasaron, y Javier creyó que todo había terminado. Hasta que, semanas después, una carta llegó a su oficina. Era de Laura. Decía que había reconsiderado la oferta de Claudia, que necesitaba apoyo para encontrar un lugar donde quedarse. Claudia leyó la carta junto a él y decidió actuar. Podemos ayudarla a través del centro de beneficencia, dijo con tono decidido. No por obligación, sino por humanidad. Javier asintió. Aquella mujer había causado su sufrimiento, pero ya no sentía rencor. El tiempo había cerrado las heridas. Juntos buscaron un albergue en otra ciudad y la recomendaron para un trabajo como afanadora en un edificio. Cuando Laura recibió la noticia, no pudo contener el llanto. No merezco esto, dijo entre sollozos. Nadie está libre de equivocarse, le respondió Claudia con dulzura. Lo importante es aprender a empezar otra vez. Javier la observó, sintiendo una mezcla de paz y gratitud. La vida le había enseñado que el perdón no siempre se expresa con palabras, sino con actos. Cuando Laura se marchó al nuevo destino, los tres se despidieron con un apretón de manos. Ella, con lágrimas, ellos, con esperanza. Y aunque el pasado nunca desaparece del todo, aquel día quedó definitivamente atrás. El brillo que un día cegó a Laura había desaparecido. En su lugar, quedaba la luz humilde del arrepentimiento. El amanecer se filtraba por las cortinas del nuevo hogar de Javier y Claudia. El aroma del café llenaba la cocina, mientras Emilio correteaba alrededor de la mesa con su pequeño uniforme escolar. La vida había tomado un cauce sereno. Javier se sentía pleno, rodeado de un amor sincero y de una paz que jamás había imaginado. Aún así, en algún rincón de su mente, la imagen de Laura regresaba de vez en cuando. No con nostalgia, sino con compasión. Se preguntaba si estaría cumpliendo con su nuevo trabajo, si habría encontrado un lugar donde descansar el alma. No deseaba su mal,
tan solo que comprendiera lo que algún día él intentó darle, amor verdadero. Una mañana, mientras preparaba unos informes en su oficina, recibió una llamada de don Ernesto. Javier, necesito verte un momento, dijo con tono grave. Al llegar, el jefe sostenía un sobre. Me escribió una persona que tú conoces, explicó. Laura. Trabaja en la empresa que administra uno de nuestros edificios en la capital. Me pidió que te hiciera llegar una carta. Javier tomó el sobre. Su nombre estaba escrito con una letra que reconoció al instante. Al abrirlo, leyó con atención. Javier, no busco dinero ni compasión. Solo quiero agradecerte a ti y a Claudia por la oportunidad. He aprendido más limpiando pisos que en todos los años de vida cómoda que tuve. En cada reflejo del suelo que brillo, recuerdo que la vida da segundas oportunidades. Espero algún día poder agradecerte en persona. Javier guardó la carta con cuidado. Esa noche, la mostró a Claudia. Ella sonrió con serenidad. Quizás está aprendiendo lo que el tiempo no le enseñó, dijo con voz suave. Sí, respondió Javier. Tal vez el dolor también puede limpiar el alma. Pasaron los meses. Laura se mantenía en contacto ocasional, enviando breves mensajes de agradecimiento. Jamás pidió nada, solo expresaba gratitud y deseo de superación. Claudia, conmovida, comenzó a enviarle ropa y libros motivacionales por medio del albergue. Un día, Javier recibió una invitación inesperada. Laura organizaba una pequeña exposición artística en el centro comunitario donde trabajaba. Había descubierto un talento para la pintura, y sus cuadros reflejaban historias de caída y esperanza. Claudia lo animó a asistir. Ir cerrará definitivamente el ciclo, le dijo. No con rencor, sino con paz. El salón del evento era modesto, iluminado con lámparas cálidas. Las paredes estaban cubiertas de cuadros que mostraban paisajes urbanos y rostros de personas trabajadoras. Laura, vestida con sencillez y una sonrisa tímida, se acercó a saludarlos. Gracias por venir, dijo con un brillo en los ojos. No imaginé que se atreverían a hacerlo. Claudia le tendió la mano. Todos merecen ser vistos cuando hacen las cosas bien. Javier observó uno de los cuadros, una mujer caminando descalza bajo la lluvia, dejando atrás un bolso caro y mirando al cielo. ¿Es tu historia?, preguntó. Laura asintió con emoción. Sí. Pinté lo que sentía al perderlo todo. Y lo que descubrí después, que las cosas más valiosas no se compran. Durante unos minutos conversaron con calma. Laura hablaba con humildad, sin la arrogancia que una vez la había definido. Su voz temblaba al recordar el pasado, pero ya no había resentimiento, solo aprendizaje. Fui cruel contigo, Javier, admitió. Pensé que el amor se medía por lo que uno tenía, no por lo que uno era. Cuando te dejé, creí que la vida me debía algo. Hoy sé que la deuda era mía. Javier la miró con compasión, no con pena. Todos tropezamos, dijo. Lo importante es lo que hacemos después de caer. Laura sonrió y bajó la mirada. No sabes cuánto me liberan tus palabras. El evento terminó con aplausos sinceros. Antes de irse, Claudia se acercó a Laura y le entregó una pequeña caja. Es un presente de parte de los tres, dijo. No es costoso, pero lleva mucho cariño. Dentro había un llavero con una inscripción: siempre hay un nuevo comienzo. Laura lo sostuvo entre las manos con los ojos húmedos. Gracias, susurró. Prometo no volver a perder el rumbo. Aquella noche, de regreso a casa, Javier conducía en silencio. La lluvia golpeaba el parabrisas con ritmo pausado. Claudia le tomó la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondió él. Siento que algo dentro de mí acaba de sanar. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, igual que años atrás, pero el significado era distinto. Ya no veía en ellas melancolía, sino esperanza.
Los días siguientes fluyeron con normalidad. Laura continuó su vida en la otra ciudad, enfocada en su arte y en ayudar a mujeres que pasaban por situaciones difíciles. Javier y Claudia siguieron creciendo juntos, educando a Emilio con valores distintos a los que una vez destruyeron su matrimonio anterior. Una tarde, mientras el niño jugaba en el jardín, Claudia comentó: «El pasado no siempre es una carga, a veces es un maestro». Javier la abrazó por la espalda. «Lo importante es no quedarse a vivir en él». El viento movía las hojas del árbol del patio, y el sonido de la risa de su hijo llenó el ambiente. En ese instante, Javier comprendió que la vida le había devuelto todo lo que creyó perdido, transformado en algo mejor, un amor auténtico, una familia unida y la paz del perdón. Laura también había encontrado su redención. Tal vez no con lujo, pero sí con dignidad. El brillo falso que alguna vez la definió se había convertido en luz interior. El pasado había dejado de ser una herida. Ahora era una cicatriz que recordaba la historia de un hombre que aprendió que el verdadero valor de la vida no está en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de dar. El sol descendía lento sobre la ciudad, tiñendo las calles de un dorado que parecía despedirse. Esteban caminaba solo por el parque donde alguna vez había jugado con sus hijos, con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de recuerdos. El aire traía el murmullo de los árboles, como si quisieran decirle que el tiempo había hecho su labor, que ya no quedaban heridas abiertas, solo cicatrices que dolían menos. Llevaba en la mano una carta doblada en 4 partes. La había recibido esa mañana, con una letra que conocía de memoria, la de Mariana. Decía que necesitaba verlo, que había cosas pendientes, que no se trataba de reanudar el pasado, sino de cerrar el círculo. Esteban dudó por horas antes de decidir acudir. No sabía si el encuentro lo destruiría o lo liberaría. Cuando llegó al café donde solían reunirse en los primeros años de su relación, Mariana ya lo esperaba. Tenía el cabello más corto y algunas canas asomaban entre los mechones castaños. Su sonrisa era tenue, pero sincera. Al verlo, se levantó con un gesto tímido. «Hola, Esteban». «Hola, Mariana», respondió él, y el silencio los abrazó unos segundos, denso, nostálgico. Pidieron café, como antes, aunque ninguno tenía sed. Ella giraba la taza entre las manos. «He pensado mucho en lo que fuimos», dijo. «En cómo nos perdimos cuando creímos que el amor bastaba para sostenerlo todo». Esteban la escuchaba sin apartar la mirada. «Quizás el amor sí bastaba, pero nosotros no supimos cuidarlo», contestó él con voz baja. «Nos dimos tanto que terminamos vacíos». Mariana asintió. «Luchamos, ¿recuerdas? Hasta el final. Pero a veces, hasta los que se aman necesitan soltarse». La frase quedó suspendida, como una campana que no termina de resonar. Ambos guardaron silencio. Un camarero pasó a su lado, dejando el aroma del pan recién hecho. Afuera, la tarde se teñía de rosa. «No te llamé para remover el pasado», dijo ella después. «Quise agradecerte. Por los años, por los hijos, por enseñarme que el amor puede cambiar de forma y seguir existiendo». «Yo también lo siento», respondió Esteban, con la voz entrecortada. «Durante mucho tiempo te culpé, y me culpé a mí. Pero entendí que nadie gana cuando el amor se convierte en campo de batalla». Mariana sonrió con una tristeza serena. «Nuestros hijos están bien», dijo. «Juan acaba de conseguir trabajo en otra ciudad, y Lucía planea casarse. Dicen que quieren invitarnos a la boda, juntos». Esteban soltó una risa suave. «Tal vez sea momento de demostrarles que se puede tener paz después de la tormenta». Hubo una pausa larga. Los dos sabían que ese encuentro era un adiós distinto, más humano, más maduro. No el adiós del rencor, sino el de la gratitud. «¿Recuerdas cuando soñábamos con envejecer juntos?», preguntó ella con ternura. «Lo recuerdo», dijo él. «Y aunque no ocurrió como imaginamos, de algún modo seguimos acompañándonos». Ella extendió la mano, y él la tomó. No fue un gesto romántico,
sino un acto de perdón compartido. Te deseo calma, Esteban, susurró Mariana. Que encuentres alegría en lo que venga. Y yo te deseo luz, Mariana. Que nunca te falte el valor para seguir amando, de cualquier forma. Ambos se quedaron así, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras afuera la vida continuaba. Un grupo de niños reía cerca de la fuente. Un hombre tocaba la guitarra, y la melodía se mezclaba con el rumor de la ciudad. Cuando se levantaron, caminaron juntos hasta la esquina. La despedida fue silenciosa. Mariana se alejó hacia el lado opuesto, sin mirar atrás. Esteban la observó desaparecer entre la multitud, con la sensación de que por fin podía respirar sin peso en el pecho. Esa noche, al llegar a su pequeño departamento, encendió una lámpara y abrió una libreta. Empezó a escribir. No todo amor está destinado a durar. Algunos solo vienen a enseñarnos a ser mejores, a perdonar, a entender que la vida sigue aunque el corazón se parta. Mientras escribía, las lágrimas se deslizaban sin amargura. Sentía una mezcla de tristeza y gratitud. Recordó el primer beso, los viajes, los días de lluvia mirando por la ventana, las risas compartidas y las peleas que parecían eternas. Todo formaba parte de una historia que ya no dolía, sino que le daba sentido a su existencia. Dejó la libreta abierta sobre la mesa y miró hacia la ventana. La luna iluminaba los tejados y el cielo despejado. Respiró hondo, con la certeza de que el amor no se había extinguido, solo había cambiado de lugar. A la mañana siguiente, fue a visitar la tumba de sus padres. Llevó flores y habló con ellos como si pudieran escucharlo. Ya estoy bien, dijo en voz baja. Aprendí a dejar ir sin perder el amor. El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas de los árboles. Esteban cerró los ojos y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. El eco del amor seguía vivo, no en la forma del deseo ni en la nostalgia, sino en el perdón y la ternura que permanecen cuando todo ha pasado. Y al alejarse del cementerio, con paso lento y el alma ligera, supo que su historia con Mariana no había terminado, solo había aprendido a contarse de otro modo, dentro de su propio corazón. Dale like y suscríbete al canal para subir más contenido. Gracias.